Bienvenidos al curso de Cimentaciones, clase 4. Hoy brindaremos una introducción a los siguientes temas: zapata combinada, zapata excéntrica con viga de tracción, zapata excéntrica con viga de vinculación, zapata desplazada con viga de equilibrio, platea. Posteriormente, estos temas deberán ser completados en mayor profundidad a través de la bibliografía de referencia. Zapata combinada. Una zapata combinada es aquella que recibe más de una columna. Este elemento estructural se compone de dos partes. Tenemos un sector de losa en voladizo en forma de alas y una viga central que vinculará las dos columnas que la base toma. Entonces nos queda allí un esquema de losa, viga, columna que finalmente transfiere la carga en la reacción con el suelo. Bien, ¿cuáles son las hipótesis que tomaremos para el trabajo? Adoptaremos un diseño rígido con distribución de presión en forma lineal. Es decir, al adoptar un esquema de elementos rígidos, nosotros podemos aceptar la hipótesis de distribución de presión lineal en contacto con el suelo. De esta manera, entonces, estos elementos deberán cumplir con las dimensiones mínimas tales que se garantice la rigidez del elemento y por lo tanto la hipótesis sea aceptable. Por otro lado, en cuanto al diseño, vamos a cumplir con que el centro de gravedad de la superficie de la base coincida con el centro de cargas. En esta figura que tenemos aquí, este esquema que representa una distribución en planta de la geometría de lo que sería nuestra zapata, en verde tenemos las columnas que transmiten esas cargas P1 y P2. Veamos un poquito sobre la geometría en planta de esta zapata combinada. Tenemos una longitud L, un ancho L minúscula, una separación entre columnas, que eso es lo que viene determinado por el diseño, L2. Así entonces determinaremos con las cargas P1 y P2 la resultante y su ubicación. A partir de su ubicación contaremos el 50% de la distancia necesaria hacia ambas márgenes. Ahora bien, ¿cuál es la distancia necesaria? Bueno, evidentemente que estas piezas deben cumplir con las verificaciones, tanto geotécnicas como estructurales. Entonces, para la verificación geotécnica se diseñarán en compatible con la presión de trabajo máxima admisible en el suelo, en el sector de apoyo, y luego la verificación estructural, que vendrá a partir de las condiciones de rigidez y del cálculo de los esfuerzos, por un lado en la losa, esas pequeñas losas en voladizo, y como vemos aquí, la determinación de momento, también corte y todo esfuerzo que la pieza necesite ser verificado, en este caso la viga. Bien, aquí vemos un esquema final, simplemente un ejemplo de cómo resultarían a partir de este diagrama de momento la distribución principal de armaduras de cálculo. Entonces, de esta manera conformamos nuestras zapatas combinadas. Zapata excéntrica con viga de tracción. No siempre es posible conseguir que el centro de gravedad de la superficie de la zapata de apoyo coincida con el centro de aplicación de cargas. El esquema que visualizamos allí es típico frente a una columna que esté ubicada en proximidades a medianeras, en donde no puedo tener una zapata geométrica que me determine una reacción en línea con la acción. De esta manera se genera en la estructura de cimentación, una excentricidad E. Tenemos que resolver esta excentricidad. Bien, para ello tenemos
diferentes alternativas que vamos a mencionar. Una solución a la excentricidad para establecer el equilibrio es la viga de tracción. De esta manera se constituyen dos fuerzas iguales y opuestas que determinan la cupla de equilibrio. La tenemos indicada en el diagrama como la fuerza F. Destaquemos que el desequilibrio que estamos planteando aquí es el constituido por las fuerzas P con su excentricidad E. Entonces, tenemos allí dos cuplas que procurarán el equilibrio. La fuerza que se desarrolla en la base es el producto de la fricción suelo-hormigón. Esta fuerza será la que nos limite la máxima excentricidad que podemos tener. Tengamos en cuenta que en la base no podemos vencer la fricción que tenemos entre la pieza de hormigón y el suelo. Bien, tenemos allí diferentes opciones para el cálculo de la fuerza F a partir de diferentes condiciones de rigidez para esa viga F. Si esa viga es un tensor, no tomará momento y funcionará como el caso 1, mientras que si la viga tiene rigidez, sí tomará momento y funcionará como el caso 2. Eso afectará un factor dentro de la expresión del cálculo de la fuerza F que determinará diferentes valores numéricos. Tenemos ahí establecido entonces también el valor de la fuerza admisible, establecida a partir de la capacidad friccional entre el suelo y la base de hormigón impactada por un factor de seguridad. De allí entonces podemos despejar la excentricidad máxima que deberíamos contemplar en el diseño geométrico de nuestra pieza. Consideremos que como estamos adoptando también la hipótesis de estructura rígida dentro de la zapata, es por ello que también tenemos un diagrama de distribución lineales allí. Zapata excéntrica con viga de vinculación. Esta es otra alternativa de configuración estructural que nos permite lograr el equilibrio. Tenemos en este caso una viga implantada a nivel de fundación, una viga rígida, y de esta manera tendremos reacciones R1 y R2 en cada una de las bases que observamos allí, porque tenemos nuestra base R1, la reacción de la base R1 que es coincidente con la excéntrica, R2 que será una base central. De esta manera, esas reacciones no serán iguales a las cargas P. Bien, el planteo del esquema estático es el siguiente. Aquí presentamos una vista en planta de la base excéntrica, la viga de vinculación y la base central y el diagrama de equilibrio estático, a los fines de poder determinar las reacciones correspondientes R1, R2. Con estos datos ya estamos en condiciones de poder determinar los diferentes diagramas de esfuerzos en la viga de vinculación. Zapata desplazada con viga de equilibrio. Esta es otra opción en la cual la base se desplaza hacia el centro, hacia la separo de la columna y genero de esa manera una suerte de voladizo, es decir, la columna estaría cargando sobre una viga en voladizo que apoya en nuestra base B1 y finalmente equilibra con la base central. Es un esquema estructural que determinará reacciones como la que tenemos indicado allí y también podemos posteriormente calcular los esfuerzos, tanto de corte, momento, lo que corresponda. Platea. Una platea es una losa de fundación, una losa que habitualmente ocupa la totalidad de la superficie de la estructura que estamos apoyando. En general se la suele adoptar en estructuras con cargas bien distribuidas, en donde las cargas sean bajas, con distribución en superficie y sin concentraciones puntuales. Todo esto hace que las condiciones estructurales sean propicias para este sistema. No obstante, también debe ser compatible con el suelo.
La verificación geotécnica aquí se realiza también en conjunto con la verificación estructural. Una está ligada a la otra. En edificios con subsuelo se puede adoptar esta opción debido a la denominada compensación de presiones, ¿sí? En este caso, el diseño contempla que el peso de la excavación, ¿sí?, como vemos en el primer diagrama de allí, compensaría, al menos en gran parte, a lo que es el peso de la estructura que la platea que esta losa de hormigón armado va a transmitir. Bien, una solución también habitualmente empleada es la de reemplazo del suelo en el que la platea se implanta. Vemos en el último diagrama un terraplén bajo platea. En este caso, lo que se realiza es una excavación y una construcción la construcción de un terraplén que habitualmente incluye diferentes tipos de materiales convenientemente diseñados, compactados de un espesor determinado por el diseño y finalmente sobre el cual se construye la platea, la losa de hormigón armado. Presentemos los principios del diseño de platea. En nuestra platea vamos a analizar la condición geotécnica y la condición estructural. En cuanto a geotecnia, tenemos que verificar presiones admisibles de trabajo y asentamientos. En cuanto a la condición estructural, realizaremos la verificación de hormigón armado, tanto en vigas de refuerzo como en la losa principal. Ahora bien, ¿cómo llevaremos adelante estas verificaciones? ¿Qué métodos emplearemos para realizar estas verificaciones? Aquí es importante destacar que no siempre el método rígido va a poder ser aplicado. ¿Por qué? Porque dependerá de la interacción suelo-estructura, del análisis de esa interacción suelo-estructura, si nuestra platea se comporta en forma rígida o en forma flexible. Tenemos un indicador que nos va a clasificar la platea como rígida o flexible, y esto va a estar en función de las luces de la estructura, el material y rigidez de la losa, el material y rigidez del suelo. Entonces, la interacción de este sistema, estructura, cimiento, suelo, definirá la condición de rigidez de la platea y en función de esto serán los métodos que podremos adoptar para el diseño y cálculo. Si la platea es rígida, es aceptable entonces la distribución de presiones lineales bajo la platea y podremos aquí adoptar métodos de diseño y cálculo similares a los de zapata combinada. Ahora, si la platea es flexible, esa hipótesis de distribución de presiones lineales ya no es válida. Por lo tanto, hay que adoptar un método que contemple esta situación. En este caso, presentamos un modelo basado en el módulo de balasto. Tenemos el planteo de una ecuación diferencial, como la que hemos llegado y presentamos allí su formulación final, una ecuación diferencial de cuarto orden, a partir de la cual se puede determinar la deformada de la platea y de allí derivar los diferentes esfuerzos. Entonces, con este análisis en el cual será necesario aplicar métodos, técnicas numéricas para resolver, podremos finalmente determinar distribución de presiones en contacto con el suelo, deformada de la platea y esfuerzos derivados como corte y momento flexor. Para finalizar, vamos a mencionar algunos aspectos constructivos de una platea sobre terraplén. En primer lugar, destacar que el diseño del terraplén deberá indicar el espesor necesario, el espesor total necesario y el espesor de cada capa, junto con las especificaciones de los materiales y sus condiciones de compactación.
De esta manera, a fines de poder contar con esa información, es necesario tener datos de productos derivados de ensayos sobre cada uno de los materiales que se utilicen en las diferentes capas, tales como productor, CBR, etc. Bien, como consideración de carácter general, siempre se deberá retirar suelos orgánicos, rellenos heterogéneos que pueda haber en la superficie donde se va a construir el mismo, se deberá llegar hasta el suelo de fundación apropiado, eso será la parte de la excavación, y al llegar a ese nivel, ¿no es cierto?, se deberá efectuar la primera capa de compactación, que es la compactación del propio suelo de fundación natural, y a partir de allí comenzará la construcción ya del terraplén, hasta llegar a la altura diseñada, ¿no es cierto?, en proyecto. Esto demandará un intensivo y exhaustivo control durante las etapas constructivas por medio de los diferentes tipos de ensayo que se disponen, a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones durante la construcción, durante toda la etapa de obra. Esto es muy importante para lograr un terraplén de buena calidad que cumpla con las expectativas originales del diseño. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase. Muchas gracias. Nos encontraremos próximamente con nuevos temas de este curso de cimentaciones.